Hay muchas preguntas importantes en la historia de la filosofía. Asimismo, todas ellas suponen un grado de confrontación radical respecto a la existencia del interesado. En videos anteriores hemos hablado, por ejemplo, del miedo, lo que me pareció importante porque no hay nada más inmediato y fácilmente confrontable que las emociones. Todos sabemos si somos o no miedosos, cobardes, valientes, enojones o animosos. Lo difícil estriba en aceptarlo, para, posteriormente, si es que se requiere, superarlo. Mas estimo que hay tres emociones muy difíciles de aceptar y de superar. Estas son la vergüenza, los celos y la envidia, las cuales, dicho sea de paso, se alejan bastante del atolladero salvaje, primitivo, natural de las otras emociones como el miedo y el enojo. De suerte que comparten un grado de dificultad tal que se podrían considerar en algunos casos como emociones complejas. Esto se debe principalmente porque son completamente dependientes de una convivencia social, aunque sea en un perfil más básico. Si les soy completamente sincero, de todas las emociones que existen, creo que la vergüenza y los celos son las emociones que menos he experimentado. Lo que me resulta interesante, motivo por el cual decidí hacer este video, por intentar responder una pregunta que estimo muchos nos hemos hecho. Redoble de tambores. ¿Soy una persona celosa? Creo, no sé ustedes, pero cuando uno se avergüenza con facilidad o tiende a ser envidioso, lo sabe e incluso lo acepta sin mucha dificultad. Pero con los celos es más complicado. Es decir, es una emoción que se presta mucho, al menos en primera instancia, para la estimación subjetiva. De modo que uno podría considerar que no es una persona celosa cuando en realidad es un maldito enfermo. Entonces, para saber si eres una persona celosa o no, lo primero que tenemos que hacer es definir qué son los celos. Desafortunadamente, no hay una definición como tal para los celos, hecho que ya nos muestra su grado de complejidad. Pero realizando una gran investigación, logré enarbolar una aproximación que me parece bastante decente. Si no es que correcta, ya lo juzgarán al final. Dicho esto, la definición es la siguiente. Los celos son una emoción desagradable. Ahora bien, hay quienes afirman que los celos son una emoción intensa, desagradable, mas considero que esto depende enteramente del individuo. Por ejemplo, la ira es una emoción intensa de suyo. Puede que una persona tranquila la padezca en una medida menor que un iracundo, pero para ambos es intensa. Caso contrario con los celos. Sostengo esta conjetura en virtud de la sospecha, pues prosiguiendo con la definición, los celos son una emoción desagradable ante la sospecha de que un afecto, disfrute o bien sea pretendido o alcanzado por alguien además de mí. Estos dos puntos son muy importantes porque son los que nos permiten distinguir los celos de la envidia. Es decir, la característica fundamental de los celos es la incertidumbre y la posesión. De suerte que yo no puedo sentir celos de algo que no es mío. Y si es el caso que alguien que no soy yo ya lo posee, si ya fue alcanzado en su totalidad erradicando la incertidumbre y la posesión, lo que se padece no son celos, sino envidia. Prosiguiendo, el grado de intensidad dependerá del grado de sospecha, de modo que si el individuo en cuestión considera que existen muchos elementos para sospechar de que algún afecto o bien suyo está en peligro de serle arrebatado, padecerá la emoción de los celos con intensidad. Sin embargo, con que el individuo atisbe una pequeña sospecha será más que suficiente para que padezca la emoción desagradable de los celos, aunque en menor medida. Aquí, como se puede notar, estriba el porqué de su característica subjetiva, a saber, la experiencia que engendra la sospecha. Esta puede ser una percepción real o imaginaria, exagerada o minimizada. Si somos estrictos, muy difícilmente es completamente objetiva. De este modo, notamos que los celos de suyo son una experiencia social particular. Caso contrario al miedo, por ejemplo, el cual puede ser independiente de la sociedad. Para entender mejor esto, cabe decir que existen distintos tipos de celos. Hasta ahora todos y cada uno de ellos caben en la definición que hemos enarbolado hasta el momento, pero suponen acepciones que permiten diferenciarlos. Y un factor que nos permite hacerlo es, primero, la cantidad de individuos involucrados
Y segundo, la cantidad de emociones que lo componen, lo que también nos permite comprender el grado de intensidad de los celos. De suerte que si están involucrados más individuos, directa o indirectamente, así como la cantidad de emociones, los celos serán enormes, al punto de considerarlos como anormales o enfermizos. Pero nos estamos adelantando. Hasta aquí, cabe decir que experimentar la emoción desagradable ante la sospecha de que un bien sea pretendido por alguien más es normal o natural. Esto es el primer estadio de los celos, el primer escalón, por así decirlo. Un segundo es el afrontarlo. Recuerda que los celos, al ser una emoción, es ya una reacción ante un estímulo externo. En otras palabras, es ya una reacción tan natural como el miedo. En este caso, su objetivo psicológico es conservar la vida ante un posible o inminente riesgo. Si te das cuenta, es igual que los celos en su primer nivel, con la diferencia de lo que se intenta conservar, que en este caso es un bien o afecto y no la vida. En ambos casos nos ponemos alerta, con la intención de hacer algo al respecto. En ese sentido, si lo piensas bien, una vez tienes miedo y celos, la misión natural, por así decirlo, que estas emociones tienen en el cuerpo, ya se completó. De suerte que todo lo que sigue después de eso ya no es natural, animalesco, corpóreo, como le quieras decir. La emoción ya te estresó lo suficiente para que estés alerta. Ahora te toca a ti hacer algo. A ti, si así lo estimas. Esto es muy importante porque nos permite diferenciar los celos de las conductas celosas, así como podemos separar la emoción del miedo del ser miedoso. Todos sentimos miedo, todos sentimos celos, pero su elongación no es un efecto reflejo inconsciente del cuerpo, sino consciente y elegido deliberadamente. Una vez padecemos la emoción de los celos, podemos y tenemos que afrontarla. Dicho todo esto, podemos concluir que las condiciones de posibilidad para que un ser humano experimente la emoción de los celos son algo, un bien primordialmente humano que no se quiera perder, y algo lo suficientemente atractivo para ser percibido como un rival potencial que me lo puede quitar. Menciono primordialmente humano para evitar bienes naturales necesarios que podríamos compartir con los animales, pues creo que nadie tiene celos de su comida, por ejemplo. Lo que es irónico si eres mexicano, pues para esa actitud que algunos suelen tener cuando no quieren compartir su comida, aunque tengan mucha, utilizamos la palabra envidioso. ¡Ey, no seas envidioso! En lugar de celoso. Lo que sí solemos hacer con las cosas, cuando decimos, por ejemplo, Marianito es muy celoso de sus libros, no los presta porque considera que los pueden perder. Aunque para superar esta problemática lingüística, basta con que digamos, ¡ey, no seas avaricioso! Y póname un like. Ustedes tienen muchos, o todos, de hecho. En fin. En el segundo escalón nos encontramos con las actitudes celosas, las cuales solo requieren de la experiencia de los celos para ser posibles. En este estadio se da la posibilidad de que un individuo sea considerado como una persona celosa o no celosa, dependiendo de las acciones realizadas, de su intensidad y repetición. Asimismo, son mediadas por la forma en que normalmente se afrontan las emociones por la que los celos se componen. El tipo de celo al que mayor importancia se le toma, por ejemplo, es el celo romántico, respecto del cual necesariamente tienen que estar involucrados 3 individuos. De no ser el caso, el celo no es romántico. De igual manera, es un tipo de celo que puede estar conformado por 2 o más emociones. Las más comunes son la ira y el miedo, o la tristeza y el miedo. De modo que si el individuo que padece los celos, compuesto de las primeras emociones, es valiente y tranquilo, lo más probable es que la emoción de los celos no sea tan intensa, o de serlo, podrá afrontarlos con mayor facilidad sin tener que tomar conductas celosas per se. Esto es muy importante porque subraya el elemento de intensidad que usualmente se considera en los celos. Es decir, existe el caso de que un individuo padezca de celos románticos, pero sin tomar una postura de confrontación como tal. Con esto quiero decir que simplemente experimente el celo y al percatarse de él, sin mucho esfuerzo, éste lo pueda erradicar al pasarlo de largo o meditarlo de mejor manera.
lo cual idealmente es lo mejor, siempre y cuando este sea realmente afrontado. Pero nos estamos adelantando una vez más. Volviendo a la explicación, notarás que el primer estadio de los celos es el más ligado con la experiencia bruta del ser humano, por lo que se podría considerar como una experiencia tan natural como el mirar un león en cautiverio y sentir miedo. Mas esto depende del tipo de celos que se padezca. En ese sentido, quizá el celo con el factor cognitivo más bruto sea el celo que se posee de un objeto o bien material, e inclusive quizá el celo laboral, y el más complejo, el celo romántico. Por otro lado, tenemos que decir que este primer estadio, donde nace la sospecha, puede estar determinado por factores o variables independientes de la empiria bruta. Para entender esto, pongamos un ejemplo. Respecto a los celos románticos, considérese que los hombres normalmente padecen de la incertidumbre de que su pareja sentimental les sea infiel sexualmente, en contraste con las mujeres, que tienen como factor de celo más común la infidelidad sentimental. En otras palabras, los hombres tienen miedo y sienten coraje al atisbar o considerar la posibilidad de que su pareja tenga sexo con otro, y las mujeres que su pareja se enamore de alguien más. Una posible explicación a este fenómeno la encontramos en la adaptación evolutiva. Dado que el hombre nunca puede tener certeza absoluta sobre su paternidad, los celos románticos le hacen sospechar sobre un posible enemigo sexual, el cual podría frustrar sus planes de inversión parental, de suerte que toma acciones para evitarlo, las cuales podrían tildarse de conductas celosas. Por su parte, la mujer tiene miedo de perder el apoyo durante el periodo de gestación, pues lo único que lo une con su pareja es el amor y no la posibilidad de perpetuar la especie, pues ese objetivo ya es un hecho, lo que la lleva a tomar medidas para evitar que la dejen de amar. Y como se puede ver con claridad, si bien ambos caen en el segundo estadio, las conductas celosas tienen que ser distintas para lograr su objetivo, siendo quizá un posicionamiento más reactivo en el caso del hombre y más mediato con la mujer. Mas en todo caso, ambos caen en el estadio de la conducta celosa. Con lo dicho hasta aquí, ya podemos empezar a responder nuestra pregunta. Con de hecho, otra pregunta. ¿Son los celos naturales? Sí, la experiencia de los celos es natural, pero el ser una persona celosa, no. Por otro lado, en virtud de los tipos de celos que se experimenten, la postura que sostenemos sobre lo natural es de vital importancia. Recuerda que el objetivo que tiene la emoción del celo es ponernos alerta al percatarnos de que un bien está siendo pretendido por alguien más, de suerte que lo podemos perder. Mas, como señalamos, una vez padeces la emoción, esta ya cumple su objetivo natural. Lo posterior ya no entra en el marco de lo natural, a menos que se considere al libre albedrío y a lo social algo natural en el hombre, en virtud de la razón. De ese modo, se podría justificar lo natural de los celos después de haberlos padecido inmediatamente, aunque también se podrían aceptar solo como celos naturales aquellos que sean más básicos y relacionados con emociones más primitivas y afines a otro tipo de animales, es decir, celos sobre objetos o bienes materiales que tengan relación directa con la vida del hombre. Siendo la ira y el sentimiento de injusticia variables posibles para conformar un tipo de celo natural o más primitivo y no tan social. De cualquier forma, podrás notar que en ninguno de los dos casos cabe el celo romántico, el cual es complejo de suyo, de suerte que no puede ser natural de ninguna manera. Incluso en el primer estadio, anterior a la experiencia del celo, ya existen variables sociales que determinan la supuesta empiria o experiencia bruta de aquello que amenaza nuestro bien. Es decir, la sospecha ya está mediada por condiciones naturales y normas sociales que justifican el que lo consideremos como peligroso. Para esto sirve nuestro mismo ejemplo de adaptación evolutiva. En la naturaleza, o con otros animales, todos los hombres o todos los machos representan un potencial adversario sexual, de suerte que uno, como medida de precaución, le prohibiría a su novia salir con un hombre de su trabajo, del cual se percató podría sacar a la chica en cuestión, ¿no? Que siguiendo las normas sociales, bien o mal, lo consideramos un proceder normal, lo tipificaríamos como una conducta celosa común y no tan extrema. Pero si le prohibiéramos el alejamiento completo sobre cualquier
macho sobre cualquier hombre, incluyendo a su padre y hermanos, lo consideraríamos absurdo. Mas en el marco natural lo veríamos como algo completamente normal. Y siendo estrictos, no hay ningún tipo de mecanismo biológico que evite el incesto en los seres humanos. De hecho, el evitarlo es una medida enteramente social, al punto de que para mantener el linaje, algunas familias recurren, a este. Pero bueno, en ese sentido, el no sentir celos del padre, hermano o inclusive amigos ya nos comprueba que la experiencia de los celos románticos está determinada a priori por factores sociales, culturales, bla 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 bla. Lo cual solo se acrecienta en el segundo estadio, pues la sensación de desagrado es completamente normal o natural y por ello está enteramente justificada, pero las conductas celosas pues ya no, lo cual fácilmente identificamos en las personas que consideramos celosas, las cuales llegan a cometer acciones violentas con la única justificación de profesarle un gran amor a la persona que está siendo celada. De este modo, notamos que todo el segundo estadio y nuestra pregunta se reducen a si se posee una reacción emocional justificada sobre la defensa de algo que se considera propio. En otras palabras, ¿actué de la manera correcta? Entonces no soy celoso, solo defendía lo mío. En parte, por esto es que los celos amorosos son uno, si no es que la variable más compleja de todos los tipos de celo. En primer lugar, supone una postura acerca de lo que es amor y lo que implican las relaciones amorosas, con las cuales podemos o no estar de acuerdo, lo cual en segundo lugar nos puede acarrear problemas aparte de los que ya supone una posible ruptura. En el caso de los hombres, por ejemplo, se puede dar el caso de mamá, qué pendejo, güey, te bajaron a la Kaylee. A lo que el individuo podría pensar, chinga, ¿me bajaron? Es decir, tengo que evitar que eso pase. Y se puede hacer. Puedo evitar que alguien me baje a mi novia sin cuartear su libre albedrío y su libre actuar. Es decir, axiomáticamente o por definición, ¿se puede defender cualquier tipo de bien sin ejercer violencia? ¿O esa es una opción demasiado idealista? De suerte, resulta incluso más fructífero no considerar un vínculo como algo de propiedad. Por otro lado, si una mujer, por ejemplo, le es infiel a un hombre y ésta se justifica mencionando que el hombre no la procuró o no la defendió o no hizo algo para no perderla, la norma social llegaría a considerar a la víctima de infidelidad inclusive como el culpable de la injusticia que padece. Es que tú también, ¿para qué la dejas ir al antro con sus amigas? Es decir, sin querer, la sociedad puede justificar y perpetuar comportamientos violentos o incorrectos sin saberlo. Eso en el marco de lo social, pero no hay que olvidar que la mayor actividad de la conducta celosa se realiza en la privacidad de la pareja. Ahí nos encontramos con estratagemas que pueden resultar sumamente peligrosas si se están reblindadas al intentar ocultar los celos, lo que les otorga un potencial insospechado, pues en principio pueden ser considerados inocentes juegos de novio propios de cada pareja. Por ejemplo, a tu novia le gusta el tocho bandera, pero en el lugar en el que juegan hay hombres que juegan americano. Por favor, hombres que juegan americano. Entonces, en lugar de pedirle que abandone el equipo para que no exista posibilidad alguna de que se lleguen a enamorar de un hombre y así te abandonen, le dices que su juego es estúpido y absurdo, pero a partir de bromas cada vez más pesadas hasta que ella note y vea la verdad, que el tocho bandera es tonto, burdo y absurdo, hasta que lo abandone, si es que la alcanzas a presionar así. Es decir, desvalorizar sus actividades subrayando las comunales. Cualquier actividad individual que ella haga es tonta, burda, absurda, ridícula, para feas, gordas, nacas, pendejas. Pero las que impliquen el que tú estés ahí, esas son las geniales y las que hay que practicar. De esa manera actúo celosamente, pero sin que nadie se dé cuenta. Especialmente porque solo lo digo en confianza, ella y yo, nadie de los demás lo escucha. Y si lo llegara a escuchar, dude, solo estoy jugando, o sea, es un chistecín, no te lo tomes tan a pecho, aunque las intenciones sean otras. De esa manera vemos cómo pueden darse distintas estratagemas para hacer que la chica en cuestión no nos abandone por celos. Pero ese es el problema de los celos, que pensamos que en primera instancia son, como siempre tenemos un termómetro, en el cual pensamos, bueno, esto es un celo, bueno, pero el problema de los celos es que escalan muy rápidamente hasta llegar a ser violentos sin darnos cuenta, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y una forma de combatir los celos, ¿cuál sería? Pues seguir los adagios
normales de la comunidad, dichos a través de generaciones y generaciones, lo que da cuenta del gran conocimiento del colectivo imaginario de nuestra sociedad. Y uno de ellos, por ejemplo, podría ser: hay más culos que estrellas. Es decir, no pienses que pues es la chica, es la única que vas a tener para toda tu vida. O sea, si te das cuenta que como ella hay un montón de mujeres, quizá tu perspectiva amorosa que tengas sobre ella cambie. Esto con la intención, claro está, de que los celos no se apoderen de ti. Y como esos hay muchos, lo que tienes que hacer al final de cuentas es pues meditarlos si crees que te ayudan. Tomar en cuenta desde el principio conductas inaceptables. Esto no va desde el principio, dejarlo claro para evitar que eso, porque repito, los celos son como un fuego que puede que al principio parezca solo un cerillo y de repente se hace un incendio forestal. Asimismo, también empezar a considerar que el amor sentimental no es el más importante de todos, replantearlo en nuestra vida. Asimismo, un problema también importante con los celos en las relaciones amorosas es que normalmente se suele pensar que los celos están bien porque son una muestra o signo de amor. Y como hemos visto, no, es una reacción emocional. A menos que se crea que el amor es solo una emoción, entonces sí podríamos afirmar que los celos son una muestra de amor. Pero si consideramos el amor como algo mucho más amplio y complejo y algo propio de una relación entre personas civilizadas y adultas, pues los celos no son una muestra de amor, al contrario, son una muestra emocional que, al no ser manejada correctamente, inclusive no solo la podemos tildar de conducta celosa, sino de conducta infantil, al no saber navegar, al no saber manejar nuestras emociones. Finalmente, otra característica que podrías considerar para evitar los celos es la idealización. Una problemática que normalmente los hombres suelen tener es que idealizan a la pareja que tienen, de suerte que cuando llega a realizar una acción mala, la intentamos justificar de todas las maneras posibles, porque no va o no cuadra con el conjunto de creencias que ponemos sobre lo idealizado, de suerte que no, como, o sea, ella no puede ser así, ella no puede ser una mala persona. ¿Cómo va a ser una mala persona si es hermosa? Y ese es el problema con la idealización. Lo pones en un pedestal de suerte que está tan alto que la porquería no la alcance, cuando sin darte cuenta pues tú pusiste ese pedestal, tú lo construiste, tú lo cimentaste. Entonces el perder la idealización sería una práctica interesante, es decir, pues es un ser humano, puede que sea hermoso, puede que sea hermosa, puede que te guste mucho, puede que lo ames inclusive, pero es un ser humano y los seres humanos son falibles y cometen errores y pueden llegar a ser crueles incluso. Finalmente, algo que también puede servir como consejo extra es cambiar de pensamiento, o sea, inmediatamente, o sea, intenta pensar en algo más, distráete. Si llega a la distracción, haz ejercicio, maneja tu autoestima, pon una postura activa para intentar resolver los celos sin intentar ser acosador y sin intentar, o sea, si esa acción ya rompe o quebranta su intimidad y su libertad, pues creo que la podrías sopesar. Lo más inmediato, práctico que puedes llegar a hacer es concentrarte en lo tuyo e intentar olvidar esos celos, superarlo. Bueno, con todo lo dicho hasta aquí, notamos fácilmente que el ser o no ser celosos depende del tipo de celo del que se trate, y que siendo el amoroso el más complejo, dependerá enteramente de normas sociales y de nuestras posturas ante estas, porque incluso actos como la desvivisión de la pareja pueden ser considerados como normales o no celosos, inclusive hasta justos, cuando la razón misma y el sentido común nos gritan en la maldita cara que no es así. En fin, el último consejo que podemos dar en este, como en todos los casos, es: sé sincero contigo mismo y con los demás, y sapere aude discere o sapere aude disquere. Recuerda, Smoke PhD every day.